Siempre sostengo que la música es la herramienta más eficaz para llegar al alma de nuestros semejantes, meternos cuero adentro y quedarnos a vivir en ellos. Esa tierra fértil que sembramos al andar y que a la postre nos permite una gran cosecha de amigos. Por eso es que cada uno de nosotros, de modo particular o como grupo en este caso, contamos con los llamados amigos de la música. Esas personas que nos abren las puertas de su casa haciéndonos sentir parte de lo más sagrado, su hogar. Los que nos estrechan en un abrazo, enlazándonos el alma con sus emociones. Aquellos que derraman en las copas compartidas las alegrías y las penas, que es en definitiva lo que nos hermana en la vida. Qué lindo poder decirles lo mucho que los queremos y lo mucho que los extrañamos en este tiempo que nos toca vivir. Por ello es que levantamos imaginariamente nuestras copas para brindar por la amistad y por ustedes, nuestros queridos y entrañables amigos de la música. ¿De qué sirve mi poesía si es que no canta a la vida? Si no regalo mis versos a las cosas más queridas. Si no vuelco en cada letra los dolores y alegrías, desilusiones, fracasos y esperanzas compartidas. Si no transmite a otras almas lo que siento yo en la mía, si no dicen mis palabras lo que otros decir querrían, si no acuno en cada línea los sueños, las utopías, si no grito las verdades, esas que otros callarían. Si me oculto ante el peligro, ante lo injusto y la desidia de aquel que escupe las manos que le fueran bien tendidas. Si por ceguera, descuido, negligencia o por envidia, por ambición o egoísmo, no tendiera yo las mías. Si no expreso en pinceladas de metáforas perdidas, acuarelas invisibles de bellezas escondidas. Si no percibo las flores, si no percibo las flores donde otros ven espinas, si no le canto al amigo, si no le canta al amigo, ¿de qué sirve mi poesía? Si así fuere, que se calle para siempre la inspiración concedida, que no compartan juntadas mis decires y mis rimas, que las noches sean las noches más oscuras, no festivas, si no le canto al amigo, si es que no canto entre amigos, ¿de qué sirve mi poesía?
si esta copla es como el viento, a donde quieras escucharla te reclama. Serás plural porque lo exige el sentimiento, cuando se llevan los amigos.